Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Rincón del Escritor. Les habla Jairo Morales, su presentador, y en este episodio vamos a estar hablando de algo bastante interesante. Es más que nada como una especie de culminación de un challenge que empezó hace exactamente un año. Va a ser un año dentro de unas semanas. Espero que estén bien, no sé que se encuentren. Recuerden que este episodio del podcast está siendo transmitido también en YouTube, así que si estás escuchándome en Spotify o Apple Podcasts, puedes ir actualmente a YouTube, a Jaime Morales Books, y ver justamente este episodio, o bueno, el video de este episodio del podcast. Es un año en el cual estuve leyendo fantasía urbana. Así que está genial. Vamos a hablar un poco de las ventajas que ha supuesto esto para mí, lo fascinante que ha significado todo esto, y por supuesto también cómo es que esto de la fantasía urbana ha influenciado en mayor medida en lo que yo escribo. Así que nuevamente pónganse cómodos y cómodas y comencemos. Yo soy Jairo Morales y bienvenidos a un episodio más de El Rincón del Escritor. Comenzamos este episodio ya, espero que tengan algo a la mano para comer y para tomar, por supuesto. Quiero comentarles, o básicamente empezar este episodio nuevamente indicando que me pueden encontrar en Instagram como Jaime Morales Books y en YouTube, como ya lo comenté, como Jaime Morales Books también. Por supuesto, la mayor parte del following que tengo es por el lado de TikTok, así que si estás escuchando el podcast por TikTok, genial, gracias por llegar acá. Y si estás escuchando el podcast, si eres de los OGs, de los que están aquí desde que empezamos todo esto allá en el 2019, muchas gracias por seguir aquí. Otra vez, este episodio está bastante interesante y nuevamente en general el podcast ha sido un viaje realmente fascinante y sobre todo porque, digamos, este año en particular es para mí como que el primer año en donde se cumple el hecho de estar trabajando propiamente dicha como creador de contenido. Es algo que a mí me encanta, la verdad. Y pues nada, eso. Así que espero que estén cómodos y cómodas. Y otra vez vamos a empezar entonces con esto, con esta especie de, digamos, story time. Empezamos un story time bastante interesante. Y lo que sucede es lo siguiente. En julio de este año, 2024, que estoy grabando esto, bueno, dentro de poco, porque mañana es julio, estoy grabando esto 30 de junio. De hecho, si ustedes están escuchando esto ahora mismo, significa que grabé muy bien esto y está siendo publicado ahora 1 de julio. Um, este mes se cumple un año desde que empecé, o en todo caso, desde que volví a leer fantasía urbana. Y mi vida ha cambiado por completo. La forma en la que hago contenido, la forma en la que observo las cosas, inclusive como lector, ha cambiado. Y por supuesto, está de más decir, la manera en la que escribo también ha dado un giro bastante, digamos, de pues 360 grados. Ha sido una experiencia realmente fascinante. Lo que ya saben todos ustedes es de que en el Rincón del Escritor usualmente en los últimos episodios han estado siendo publicados pues muy esporádicamente, no ha habido una especie de cronograma de programación propiamente dicha. Los últimos episodios han sido con invitados, si no me equivoco. El último episodio lo hablé con Stephanie, con mi esposa, en donde hablábamos un poco de Godzilla y de lo último, el libro que ella había leído, el último libro que había leído, que era de La vida invisible de Adi LaRue. Y fue interesante, en verdad. A mí los últimos episodios me han servido para entender un poco mejor hacia dónde quiero ir con el podcast. Llevo un año leyendo fantasía urbana y lo que he aprendido es lo siguiente, pues principalmente tengo que comentar que durante los últimos, digamos, 5, 7 años, yo había dejado de leer fantasía urbana en general y en su mayoría ciencia ficción también, debido a que estaba muy enfrascado en el hecho de, por ejemplo, leer libros de ficción y realismo contemporáneo, lo cual no está mal. No estoy hablando mal de ninguno de los libros que he leído. Si bien pasa algo es de que todos me han influenciado, todos, digamos, soy la suma de todos los libros que leo. Entonces, lo que había pasado es que durante el... Hubo una etapa en donde me metí a un curso de escritura y estamos hablando de esto hace ya casi 8 años más o menos. Y el problema empezó ahí, en donde, por ejemplo, yo estaba hablando en clases, escribiendo cuentos con otras personas que también escribían cuentos junto con la profesora, que era, bueno, técnicamente era una gran profesora, que era poeta y era escritora de cuentos también. Pero mi
pequeño error ahí fue meterme a un curso de, digamos, escritura contemporánea realista. Era el único en que escribía fantasía y ciencia ficción. El resto escribía el realismo contemporáneo que estamos acostumbrados, exactamente estamos en Latinoamérica, entonces ustedes se pueden hacer una idea de un poquito hacia dónde se dirige o se dirigía todo esto que escribían. Am, a mí siempre me ha gustado bastante los libros de Julio Cortázar, de Borges. Bueno, aunque Borges es una categoría bastante amplia y diferente que el resto. Pero digamos que siempre he disfrutado los cuentos de Cortázar, siempre he disfrutado de las historias de García Márquez, las historias de muchas y muchos escritores latinoamericanos. Sin embargo, no era algo en lo cual yo de alguna forma u otra me sentía, digamos, um, no me reflejaba. Si alguien me preguntaba durante los últimos años de mi adolescencia y empezando mis veintes, los libros que en donde más me había encontrado habían sido los libros de fantasía y de ciencia ficción, los libros de la fantasía de Neil Gaiman, como la ciencia ficción de Ray Bradbury. Esos fueron los libros en donde yo me encontré durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando empecé este curso de escritura de cuentos, básicamente, Am, me metí más que nada porque dije, necesitaba al menos poder decir de que me metí a un curso de escritura para, si es que quiero escribir. Quería ver qué era lo que tenían por ofrecer. Y pues sí, obviamente, leí muchos más cuentos, descubrí de una mejor manera los cuentos de Dostoyevsky, de Chekhov, mucha literatura rusa, lo cual está genial. Irene Nemirovsky tiene uno de los mejores cuentos que tenemos, en verdad. Y pues sí, o sea, saqué mucho de ahí. Mi problema fue de que me dejé llevar por lo que los demás escribían y por lo que la misma profesora ofrecía, que era el hecho de no escribas ciencia ficción, ambienta esto que estás trabajando, ¿por qué lo haces en un bar en el espacio o en una estación espacial que está girando alrededor de un satélite en Saturno? ¿Por qué no lo pones en el, no sé, centro de Lima? Y digamos que eso me marcó bastante. Y obviamente, a raíz de eso, yo escribí mi primera novela, que fue en el 2017, se publicó en España, que es El Rincón, perdón, es Al Norte del Paraíso, esta primera novela, que es ficción contemporánea, es muy coming of age, es básicamente también en ese momento yo tenía cerca de veintitantos años, entonces era mi primera novela, la había escrito bajo la influencia del alcohol, y por supuesto tenías que escribir una historia así, luego de haber leído los libros de Kerouac, de Bukowski, de Burroughs y de todos estos malditos degenerados escritores norteamericanos. Um, pero por un momento por un momento, que fueron años, en verdad, me olvidé por completo de lo que era la fantasía y la ciencia ficción. Por completo, por completo. Entonces yo publiqué mi primera novela, por supuesto ya Stephanie estaba en mi vida para ese entonces. Una de las primeras cosas que hablamos en la relación fue que básicamente era que ella entienda de que yo quería ser escritor y pues todo pasó todo lo genial que tenía que pasar en donde ella más bien no solamente me aceptó como era, sino también me ayudó a mejorar, me ayudó de muchas maneras a ser la persona que soy ahora. Entonces, por supuesto, eso influyó bastante en mi escritura y en la forma en la que veía el mundo y las cosas. Publiqué mi primera novela, por supuesto, fue interesante. Digamos, la publiqué con esta emoción y esta ingenuidad que tienen todos los primeros escritores que publican su primera novela. Y pues fue interesante, fue bastante interesante cómo fluyeron las cosas acá. Pero no fue hasta que viajé o viajamos a Corea del Sur en el 2018, el primer viaje que tuvimos y la primera vez que salía de Latinoamérica en sí, en donde me di cuenta de que, wow, el mundo es realmente grande, todo lo que hay es bastante interesante. Y llegar a Corea del Sur lo que sucede es, sobre todo si vienes de países de Latinoamérica, lo primero que te sorprende es la tecnología y el avance que hay en este país. Y yo sé que no es China. Me gustaría ir a China, honestamente. Me gustaría ir a Shenzhen y estar ahí un rato. Pero en Corea del Sur fue una maldita locura enterarme de que todo es muy diferente. Y pues es inevitable no darte cuenta o de pronto respirar ciencia ficción. Fue ahí donde de pronto me di cuenta, oye, esto está interesante, esto quizás me puede interesar mucho más a nivel de contenido. Y fue bastante fascinante. Durante ese momento, durante ese viaje en 2018, yo había empezado a descubrir más literatura coreana, por obvias razones de que iba a ir a un país en donde no sabía nada de su literatura, y dije, quiero saber más. Y pues sí, fue un tema deliberado.
Yo empecé a leer a Han Kang, descubrí a Bae Suwa, descubrí a muchísimas otras autoras, sobre todo. Y pues me enamoré muchísimo de la literatura que manejan en Corea. Me di cuenta de que tienen mucho de esta nostalgia y esta melancolía que se maneja también en Japón. Y me gustó muchísimo. Sin embargo, cuando yo estaba en Corea, visitaba las librerías, las Kyobo, y pues me sorprendía muchísimo encontrar que los top ventas de Corea del Sur eran libros de... Claro, había la literatura contemporánea, realismo contemporáneo, pero también había mucho de fantasía, había mucho de ciencia ficción. La gente aceptaba y abrazaba la fantasía, lo hacen hasta ahora. Y eso me pareció fascinante. Y obviamente con el acceso a Instagram, con el acceso a todos estos libros que hay en Internet, yo siempre estaba enterado de lo que había, de lo que estaba saliendo en inglés. Pero nuevamente quiero que entiendan de que yo había dejado de leer fantasía y ciencia ficción porque estaba empezando a leer mucho más, digamos, realismo. Y está bien, está genial. Así descubrí a Karl Ove Knausgaard, así descubrí a Rachel Cusk, descubrí otra vez mi cariño por lo que hacía Rosa Montero a nivel de realismo contemporáneo. Pero fue bastante curioso cómo de pronto en Corea del Sur empecé a darme cuenta de que la ciencia ficción y la fantasía no tenían por qué ser alejados de la realidad. La manera en la que existe y coexiste con el mundo real me parecía realmente fascinante. Y luego, obviamente, lo que ha impulsado mi cariño o reenamoramiento por la fantasía fueron los dramas coreanos. Uno de los primeros dramas coreanos que yo vi fue Chicago Typewriter, Chicago Tajagi. Es un drama que lamentablemente ya no está en Netflix y posiblemente ya no se puede encontrar en ningún lado debido a que uno de los actores principales uh, acabó en problemas de sustancias ilícitas y eso en Corea es baneado, en verdad. Y pues lamentablemente cuando un actor es, digamos, no sé, juzgado, baneado de la cultura coreana y de la sociedad coreana sobre todo, todo su material desaparece también. Entonces no está en Netflix, no sé, posiblemente esté en cuentas o bueno, en páginas de internet que ustedes pueden encontrar. El drama se llama Chicago Typewriter. Pero esto fue uno de los primeros. El siguiente drama que vi fue Goblin y yo creo que este es el más famoso de todos. Y pues por supuesto fue en donde terminé de caer con todo lo que había. Y así fue, como desde el 2018, mi primer viaje a Corea del Sur, poco a poco vuelvo a entrar en el tema de la fantasía, a nivel obviamente de medios coreanos, con los K-dramas. Y poco a poco empecé como que a interesarme otra vez en los libros, poco a poco empecé a comprar uno que otro libro, así fue como descubrí a Victoria Schwab. B.E. Schwab creo que fue 2019, que vino a Latinoamérica. Y pues fueron esos libros con su biología en ese tiempo que era un dueto oscuro y luego ya empezó a sacar Vengeful y Vicious, que es una biología realmente fascinante, que en español se llama Una venganza mortal, que son libros que yo recomiendo bastante. Fueron esos libros que poco a poco me empezaron como que digamos a atraer otra vez de vuelta. Pero no fue hasta el 2023, el año pasado, y aquí es donde entra el tema de este episodio del podcast, que es que ya llevo leyendo fantasía urbana un año. No fue hasta el año pasado, en la Feria del Libro del año pasado, aquí en Lima, en donde fuimos con Stephanie, nosotros acabábamos de llegar de España, si no me equivoco, teníamos meses ya aquí en Lima, como que adaptándonos otra vez, después de haber estado casi un cuarto de año fuera del país. Um, Le dije, vamos a la Feria del Libro, quiero hacer contenidos, porque de pronto fue como que algo me dijo, mira, yo vengo haciendo el podcast desde el 2019, vengo grabando de vez en cuando en YouTube, vengo grabando de vez en cuando para Instagram. Y recuerdo haberle dicho a Stephanie, quiero hacer esto en serio, quiero tomármelo en serio por un año, quiero ver qué sucede, quiero intentarlo. Y pues ella, mujer fascinante con grandes ideas, me dijo, muy bien, perfecto, carga tu cámara y vámonos. Eso hicimos. Llegamos a la Feria del Libro y en ese momento me acuerdo que había muchas exposiciones en paralelo, pero una de ellas era en donde estaba una amiga que es Victoria de Libros para Buddy, junto con otras creadoras de contenido, que estaba el Aliarse, estaba... Ahora ya conozco a Vane, y pues no me acuerdo de alguien más. Estaban hablando justamente en un panel de la editorial Océano, hablando de libros. Y honestamente fuimos solamente para ver
quería entrar a un panel simplemente. Acabamos de llegar, teníamos minutos en la Feria del Libro. Y la Feria del Libro es enorme, grande y había muchos estímulos. En ese momento simplemente quería estar como que hecho bolita en una esquina, pero quería estar rodeado de libros. Llegamos al panel de Océano, nos sentamos en la parte de atrás y pues estaban hablando de los libros que estaban llegando al país y todo lo demás. Y lo que sucedió fue bastante genial. Los libros que yo había estado viendo en Instagram durante muchos, muchos meses, los libros que yo había estado diciendo y anotando en mi libreta de notas, libros que me quiero comprar en inglés, de pronto estaban siendo todos traducidos al español por Océano. Y recuerdo muy bien que le dije a Stephanie, estos libros los necesito, están en mi lista desde hace muchos meses. Y eso fue, de pronto mostraron un video en el panel de Océano en donde mostraban las siguientes traducciones de los libros de Chloe Gong, de T. Kingfisher, de Rin Usami, y yo estaba como que, fucking God, no puede ser posible, esto es real, esto está pasando. Y eso fue, recuerdo que la manera, digamos, la emoción que sentí, el darme cuenta de que los libros de fantasía urbana que yo había estado dejando de lado, de pronto estaban siendo traducidos al español por una editorial que me sonaba interesante, que no había escuchado mucho de esta editorial, y sin embargo estaba sucediendo todo esto. Recuerdo muy bien que cuando acabó el panel, le dije a Stephanie, necesito ir digamos, al módulo de Océano, necesito ir al stand de esta editorial, quiero ver qué tienen. Fuimos al stand de la editorial, todos fueron fascinantes, todo el staff que estaba ahí presente fue muy genial y todos ellos como que de alguna forma nos presentaron la propuesta de fantasía que había y de pronto empezaba a ver los libros de Chloe Gong, de pronto empezaba a ver los libros que estaban por ahí de Aviart y era como que, wow, no puede ser cierto que hay todo esto en español y por mucho tiempo yo había estado solamente con libros de ficción contemporánea. Lo cual no está mal, está genial. Pero ustedes entienden, cuando pasas mucho tiempo rodeado de algo, sientes que solamente eso es el mundo que tienes y te cuesta bastante salir de ahí. Y de pronto en esta feria del libro para mí era como que el punto de inflexión en mi vida, tanto como persona, como escritor. Y eso fue. Entonces, lo que pasó a continuación fue que pedí que me contactaran con alguien de Océano, porque les decía, quiero conocer a alguien de Océano que simplemente me guíe con esto, quiero hacer contenido. Yo también grabé básicamente un blog que está en YouTube. El link lo voy a dejar acá en la caja de descripciones en YouTube, si pueden ir. Grabé este blog y básicamente soy yo narrando todo ese día, inclusive narrando un poco del issue, del pequeño problema que tuve, porque habían descuentos para Océano, pero había un voucher que no había aceptado porque dije, no, no quiero darte mis datos todavía. Um, Al final, pues, tuve los descuentos, me compré el primer libro de Chloe Gong y pues mi vida cambió por completo. O sea, es... Wow, quizás suena muy, digamos, puede parecerte como que exagerado, pero hay libros que llegan a tu vida en el momento adecuado y te cambian por completo y te obligan a darte cuenta de que la dirección que estás tomando es la incorrecta y que deberías darte vuelta porque por donde estabas antes era ese el camino. Y me acordé, leyendo el libro de Chloe Gong, me acordé de Neil Gaiman, me acordé de Ray Bradbury, me acordé del tatuaje que tengo en el brazo de Neil Gaiman que dice Make Good Art. Recuerdo muy bien esa noche que empecé a leer Placeres Violentos de Chloe Gong, lo cerré por un momento, corrí a agarrar el libro que tengo de Make Good Art de Neil Gaiman y lo leí otra vez. Y de pronto volví a sentir yo esa emoción en el pecho que no sentía desde que había decidido que quería ser novelista cuando vi un discurso de Neil Gaiman, cuando empecé a leer fantasía, cuando empecé a descubrir The Sandman, la novela gráfica de Neil Gaiman, cuando empecé a descubrir El hombre ilustrado de Ray Bradbury. Aún me acuerdo muy bien la emoción en el pecho que sentía cuando leí por primera vez el intro del hombre ilustrado de Ray Bradbury. Recuerdo muy bien que bajé del bus porque necesitaba sentarme en un lugar sin movimiento porque de pronto estaba emocionado con lo que significaba leer algo como eso. Recuerdo muy bien el momento, o recordé el momento cuando leí Calidoscopio de Ray Bradbury por primera vez, un cuento que me fascinó y posiblemente el mejor cuento que he leído en mi vida de ciencia ficción. Entonces, recordé todo eso.
Leyendo un libro de fantasía el año pasado, en el 2023, recordé todo eso que me hizo sentir y sentí que volvía a casa. Sentí que sí, haber ido al curso de escritura en ese tiempo no fue mala idea, pero aprendí algo, pero me desvié del camino. Publicar mi primera novela no fue una mala idea, aprendí muchísimo de eso y me siento muy orgulloso de lo que logré con El Norte del Paraíso porque me hizo sentirme escritor. Es un libro que acabó finalista en unos premios, o sea, tampoco es tan mal, escribo bien de alguna forma. Pero me hizo entender algo que siempre decía cuando editaba los libros. Algún día voy a escribir fantasía, algún día voy a escribir ciencia ficción. Y leyendo los libros de Chloe Gong, exactamente Placeres Violentos, me pasó todo eso. Es un libro que leí en una semana porque de pronto descubrí y volví a encontrarme con ese Jairo que adoraba y añoraba la fantasía urbana. Y fue fascinante, porque obviamente en 2020-2021 yo leo La vida invisible de Adi LaRue. Fue un libro que leí rápido y raro por la pandemia, pero me encantó, recuerdo que había algo muchísimo ahí detrás. Pero leyendo el libro de Chloe Gong, de pronto fue como que me di cuenta de que los libros de fantasía que había leído durante esos tiempos no habían sido aprovechados en su máxima expresión por haber estado apurado o pensando en leer otra cosa. Entonces fue eso, como simplemente me di cuenta de que aquí había algo más. Y lo genial fue de que a los días de haber ido a esta, digamos, a esta charla de Océano, vuelvo a la Feria del Libro con Stephanie y obviamente Victoria de Libros para Bari me presentó a la que vendría a ser la representante de prensa de Océano aquí en Perú y esta persona fascinante, Lu, fue la primera vez que nos conocimos en el stand. Llegamos, me habló de T. Kingfisher, me habló de muchas otras autoras y, y fue realmente bonito, digamos, sentir que estaba rodeado de personas que adoraban las historias de la misma manera que nosotros adorábamos las historias. Fue genial. Fue la primera vez en donde me sentí en casa en mi propio país. Fue raro, suena raro, pero les juro que fue así como me sentí. Y fue como que, digamos, 2023 para mí fue un año de inflexión en cuanto a creación de contenidos, en cuanto a creación de historias. Porque me di cuenta, esto está fascinante, esto está genial, me gusta hacer esto. Y digamos que desde ese momento, julio 2023, empieza este cariño por Gran Travesía de Océano, por la propuesta que tenían. Y por supuesto, me acabé Placeres Violentos en una semana. Cuando yo conocí a Lu, tuve la grandiosa suerte de que ella, a través del tema como influencer para Océano, me dio el segundo libro porque era una biología. Yo no tenía idea que era una biología para empezar. Yo compré Placeres Violentos en plan de necesito este libro. Luego descubrí que, oh fuck, son dos. Y al final, pues, Océano fue tan genial de mandarme el libro. Y digamos que ahí empezó esta amistad con Océano. Una amistad que sigue hasta ahora y honestamente me siento muy agradecido. Siento que llegué a a un lugar que se siente como casa y eso es decir muchísimo, honestamente, para alguien que últimamente se cohíbe frente a los estímulos del mundo exterior. Para mí es muy importante de pronto sentirme como en casa. Y a veces las personas son un hogar. Stephanie para mí es un hogar. Y es genial. Y a veces con Stephanie nos hemos dado cuenta de que nos gusta presentar nuestro hogar a ciertas personas. Así que si estás escuchando esto y tú has tenido la oportunidad de conocernos, tanto a Stephanie como a mí, pues quiero que sepas de que este es nuestro hogar y si te sientes cómodo y cálida o cálido con nosotros, pues es bueno, es lo que nosotros brindamos. Pero todo esto es por las historias, todo esto es por las historias de fantasía. Entonces, lo que pasó fue de que acabó la Feria del Libro 2023, hice mi blog, hice unos cuantos contenidos ahí, entrevisté a más personas, creadores de contenido, pero ya sentía que había cambiado muchísimo dentro de mí, por completo. Sentía que ya no era la misma persona de antes. Y recuerdo muy bien hablar con Stephanie y decirle, creo que ya no quiero escribir más realismo contemporáneo. Creo que en el fondo de mi corazón lo que realmente quiero contar son historias de fantasía. Quiero contar historias que de alguna forma u otra muevan al lector, que de alguna forma u otra inspiren a las personas, como Neil Gaiman me inspiró a mí, como en su momento Schwab me inspiró a mí, o Bradbury me inspiró a mí, y pues sí, ella siempre ha sido muy abierta conmigo, con las cosas, y muy, digamos, siempre me ha apoyado, por más raros que sean las ideas que tengo a veces, y fue eso.
Cuando acabó la feria del libro, yo leí el primer libro de Chloe Gong, empecé a leer el segundo libro de Chloe Gong, si no me equivoco era Finales Violentos. Y pues fue genial, fue una experiencia realmente interesante descubrir de pronto esta historia en una Shanghai de 1920, ver una especie de retelling de Romeo y Julieta, sentir que de pronto estás en casa, sentir esta emoción del mundo de contarte algo. Y fue genial, es una experiencia que a mí me encantó, honestamente. Y entonces yo empiezo a leer los libros de Chloe Gong y muy en el fondo empiezo a notar ideas que había dejado por ahí en algún lugar de los archivos y empiezo a buscar las historias y plots que tenía, porque eso es lo que hacía antes. Yo escribía en libretas, escribía con libretas en plumas, con plumas en libretas y las dejaba ahí, historias que estaban ahí. Y sabía muy bien que habían historias que habían iniciado en Corea del Sur, en nuestro primer viaje. Para ese momento ya era segundo viaje que habíamos tenido en el 2022. Y sabía que habían historias, sabía que quería contar algo, pero no tenía las herramientas que ahora de pronto sentía que estaba poco a poco obteniéndolas. Y por supuesto, el año pasado sucedió de que Stephanie encontró un borrador, un primer borrador de una novela que escribí en el 2019, cuando aún estaba perdido con muchas cosas, y me dijo, esa historia yo creo que debería ser la última historia que publiques como realismo contemporáneo. Y esa historia es Un pasado distante, es la nueva novela que he publicado hace poco con Colmillo Blanco aquí en Perú. Y sí, Pasado Distante es una historia bastante, digamos, de despedida de mí hacia la persona que era yo en el quinto de secundaria. Siempre he tenido estos issues de no haber podido despedirme propiamente dicha de mi hometown, de mi ciudad. Nunca pude despedirme realmente de mis amigos que eran, y tampoco pude despedirme de la persona o de la inocencia que tenía en ese entonces. Y esta historia es eso, de alguna forma, un pasado distante. Y sí, decidimos publicarla, encontramos Colmillo Blanco, la editorial, que estaba bastante genial, nos abrieron las puertas, nos dijeron que la historia estaba interesante, que querían publicarla ellos. Y sí, entonces fue así como sucedió. Siempre estuvo en mi mente que esta iba a ser una última novela, que más que en verdad del género, esta iba a ser una última novela del Jairo dejando atrás y aceptando la vida que él quiere tener, que es una vida de ser escritor. Entonces, para mí esa novela representa esto, este punto de inflexión, porque en paralelo sucedía todo lo que les estaba contando, que es el hecho de descubrir la fantasía, descubrir todo esto. Y por supuesto, mientras estaba descubriendo la fantasía, me volví, bueno, redescubriendo la fantasía. Recordé a Terry Pratchett, recordé muy bien en dónde estaba cuando se anunció que él había fallecido. Y recordé muy bien una de las preguntas que le hacen en una entrevista cuando le preguntan de ¿por qué escribes fantasía? Y él decía básicamente de que porque en donde vivimos es una maldita fantasía. Vivimos en una maldita roca que gira alrededor de un maldito sol. Debajo de nosotros hay lava. Arriba de nosotros hay un espacio, un ozono que una atmósfera que si se destruye nos jodemos por completo. Todo es una fantasía. O una ciencia ficción, como lo quieras ver. Y pues él decía, y aparte porque el realismo, la realidad es aburrida. La gente lee fantasía, la gente lee ciencia ficción para escaparse de esto. La gente lee historias, lee ficciones para olvidar por un momento la realidad. Y eso es lo que siempre quise. Y por supuesto, un pasado distante para mí era esta despedida a todo aquello o a esta etapa que tuve, que empezó con Al norte del paraíso. Y sí, eso es. Y fue fascinante durante todo el 2023 cómo todo esto iba cambiando y por supuesto en paralelo iba haciendo más contenidos, tomándome en serio la oportunidad de poder hacer contenido, la oportunidad de poder contarle a las personas lo que siento con respecto a la escritura, lo que siento con respecto a los libros, lo que siento con respecto a la ciencia ficción y la fantasía. Me di cuenta que podía llegar a personas que les gustaba lo mismo que a mí, o en todo caso, o en el mejor de los casos, que llegaba a personas y les mostraba lo que a mí me encantaba y de pronto a ellas también les gustaba eso. Eso fue lo que me sucedió el año pasado. Y por supuesto, luego de Chloe Gong, volví a leer a Dilarru de B.E. Schwab, que esto lo trae Umbriel. Y en mi segunda lectura fue en donde terminé por adorar por completo a B.E. Schwab. Y se convirtió en actualmente una de mis autoras favoritas. Tuve la oportunidad de conocerla en el 2017, 18, 19, no me acuerdo muy bien el año, pero fue por ahí. Tuve la oportunidad de contarle que tengo un tatuaje de Neil. Ella me tomó foto del brazo, me dijo que se lo voy a pasar. Nos encanta muchísimo porque Neil y yo compartimos muchos fans. Y sí,
es real. Por supuesto, fue genial porque luego de eso ella publicó, si no me equivoco, Gallant. Y para mí Gallant hasta el día de hoy sigue siendo una de las novelas mejores escritas de fantasía que tenemos en estos tiempos. En serio. O al menos la traducción que he leído yo está muy bien traducida. Es hermoso. Quisiera leerlo en inglés, la verdad, ahora que me pongo a pensar en esto. Pero bueno, nuestra relación con Océano, con Gran Travesía, Océano exactamente, aquí en Perú, fue creciendo un poco más. De pronto les interesó el contenido que hacía, de pronto les interesó lo que hablaba de los libros que me habían dado de Chloe Gong. Y pues me gustó muchísimo poder mostrarles a ellos de lo que era capaz, porque me lo tomaba en serio. De pronto, para mí no fue un tema de que dame el libro gratis y ya está. No, para mí era un tema de que voy a leer este libro, voy a hablar de este libro, voy a contarte lo que opino, voy a contarte desde el punto de vista de escritor cómo es esto, me interesa muchísimo esto. Y creo que eso fue lo que, digamos, solidificó más la amistad que tenemos con Océano. Tuve la suerte de poder leer muchos más libros de fantasía gracias a Océano, la verdad. Y eso fue lo que terminó por hacerme volver a enamorar de este género. Leí Manual de Panadería Mágica de Ticking Fisher de Ursula Vernon, que en verdad, Ursula Vernon para mí siempre ha sido fantástica. Yo no tenía idea que escribía libros bajo el título de Ticking Fisher y fue genial descubrir eso. Otro de los libros que descubrí bastante con Océano fue La lectora de Tracy Chee, un libro bastante lúdico, bastante hermoso, con una propuesta de magia muy interesante, con una construcción de mundo genial. Y por supuesto, luego venía Alas de Sangre de Rebeca Yarros, que esto lo trae Planeta al español. Entonces, como se pueden dar cuenta, iba mezclando ya más, o sea, todo era fantasía, pero distintas editoriales, pero distintas propuestas, y me di cuenta que me estaba empezando a enamorar mucho más de los libros y de la literatura de género. Y creo yo que fue el amor que siento por los libros o el redescubrimiento de este amor que sentía por los libros lo que me abrieron las puertas con la gente de Planeta, en algún momento con la gente de Urano, a los que le debo una reseña, lo siento mucho. Y fue fascinante. Fue fascinante de pronto darme cuenta que así como leía mucho más, yo iba cambiando como persona. Iba cambiando como escritor también. Iba cambiando como alguien que de pronto observa la vida de una manera mucho más diferente. Porque, aceptémoslo, leer La vida invisible de Adi LaRue te cambia por completo. Te ayuda a entender tu vida de una forma que no la veías. Porque La vida invisible de Adi LaRue es un libro de sueños, es un libro en donde los nombres son importantes. Y te preguntas, ¿quién eres tú? ¿En dónde estás y en dónde quieres estar? Es un libro realmente fascinante. Y por supuesto, no puedo hablar yo de la fantasía si no menciono a uno de los autores que terminó por asentar el cariño que le tengo al género, y ese es Brandon Sanderson. Yo, honestamente, le debo muchísimo a Brandon, así como le debo, por supuesto, muchísimo a Océano con Gran Travesía y a sus libros de Chloe Gong. Pero Brandon es quien termina de levantarme en el sentido de hacerme entender de que el mundo no es tan malo como crees que es. Y fue leyendo el archivo de las tormentas, fue leyendo la historia de Kaladin, la historia de Dalinar, de todos ellos, exactamente de Kaladin. Son libros que golpean el archivo de las tormentas, me refiero. Los que han leído El Camino de los Reyes creo que saben muy bien que es un libro que golpea. Para mí es un libro que me ha golpeado bastante. Por supuesto, hasta que llegas al ritmo de la guerra y llegas al fucking capítulo 100, en donde pasan muchas cosas. Um, pero sí, fue Brandon Sanderson quien terminó de darme este empujoncito que necesitaba para sumergirme mucho más en la fantasía. Y me encantó, honestamente. Yo terminé de enamorarme por completo mucho más de los libros. O en todo caso, redescubrí el cariño que tenía a los libros. Me pregunté realmente por qué me alejé del género, por qué me alejé mucho de esto, por qué acabé escribiendo lo que escribía. Pero ahora me doy cuenta de que quizás era necesario hacer toda esta pequeña, digamos, hacer este otro camino para volver otra vez a donde estoy ahora, porque tengo la madurez que no tenía en el 2017, tengo el entendimiento que no tenía en el 2017. Incluso yo decidí publicar Un pasado distante justamente porque tenía ya la madurez que tenía. Porque decidí que era una historia que sí, Stephanie la había descubierto, y sí habían cosas que yo sentía que se tenían que cerrar con este libro y se cerraron.
Y pues sí, es una historia que a mí me gusta, honestamente, pero también siento que cuando se publicó, se lanzó el 22 de junio, hace ya una semana. Cuando se publicó este libro, cuando al fin lo tuvieron amigos, amigas, familiares en sus manos, supe que ya al fin ya no tenía el peso en los hombros que sentía durante muchos años. Que ahora al fin puedo cerrar esta puerta y puedo abrir las malditas, los malditos portones del castillo de la fantasía. Y puedo hacer scan de mi mano para que se eleve la puerta de la nave de la ciencia ficción. Entonces, eso fue lo que pasó durante todo este año que estaba leyendo fantasía urbana. Realmente me encanta. He dejado de leer un poquito de ciencia ficción. He estado leyendo cuentos de ciencia ficción. He estado leyendo los nébulas. Están geniales todos. Pero la fantasía es algo que me ha fascinado. Otra vez, hay muchísimo que ha pasado en mi vida en este último año. Pero esto es, básicamente, yo creo que esto es más o menos un poco de la documentación o en todo caso la bitácora de yo leyendo durante todo un año fantasía urbana y todo lo que ha pasado en mi vida en estos últimos meses. 12 meses parece mucho, pero parece poco cuando lo ves hacia atrás. Y es realmente interesante cómo funciona todo esto. Am, Otra vez, yo quiero mencionar que leyendo los libros de Chloe Gong, leyendo los libros de Brandon Sanderson, pues terminé por afianzar mi gusto por la fantasía urbana y por supuesto terminé por entender de que lo que quiero hacer a continuación con mi vida es ser escritor. Esa es la verdad, no hay nada más. Y por supuesto pasaron muchas más cosas en el 2023. Pasaron cosas realmente interesantes que por un momento fueron un golpe duro, pero a la larga me doy cuenta de que era lo que tenía que pasar para acabar donde estoy ahora mismo. Eh, Básicamente sucedieron cosas con el trabajo que tenía. Tuve que volver a buscar trabajo, pero aunque estuve varios meses sin hacer nada, dedicándome a leer solamente y escribir solamente, porque tenía una novela que tenía que salir, editándola, trabajando con la editorial, pues al final todo ocupó el lugar que tenía que ocupar y ahora actualmente pues tengo tiempo, me da tiempo para escribir, me da tiempo para leer un poco más. Me gustaría así distribuir mejor mis tiempos. Me doy cuenta de que no puedo confiar mucho en la disciplina en sí, sino también debo entregarme a los métodos de programación, de programar mis tiempos para poder escribir. Porque de pronto sí, quiero hacer contenidos, estoy grabando esto, y me encanta hacerlo, me encanta contarles justamente lo que estoy pasando durante todos estos meses. Y van a haber muchas más cosas, pero esto me obliga a mí a que de pronto empiece a programar mejor las cosas. Durante estos últimos años en el podcast siempre hemos estado hablando de la importancia de la disciplina en la rutina de un escritor, pero yo creo que esto va a tener que evolucionar ahora en los siguientes consejos que dé, porque no solamente necesitas disciplina, disciplina la tiene cualquiera en realidad. Necesitas tiempos, digamos, calcular tus tiempos para algo. Yo creo que eso es lo que tiene que suceder ahora. Por supuesto, denme tiempo para organizarme mejor en cuanto a ideas y poder plantearles a ustedes algo que les pueda funcionar al momento de escribir. Am, Va a haber un episodio mucho más detallado sobre un pasado distante, la segunda novela que escribí. Pero este episodio en particular era enfocado en justamente un año leyendo fantasía urbana, que ese es el título del podcast. Y pues eso, la verdad estoy muy emocionado con todo este año. Si alguien de Océano está escuchando y ha llegado hasta aquí, muchas gracias, en serio, significa bastante todo lo que han hecho por mí, por más que no se den cuenta, en serio. Y pues siento que he aprendido bastante, tanto como creador de contenidos, tanto como alguien que graba videos, los edita, crea podcasts y los edita. Con Stephanie hemos encontrado una sinergia en donde ambos trabajamos tanto para Jaime Morales Books como creación de contenidos, como también para el podcast y el canal de cultura coreana que tenemos. Y pues es genial, en verdad. Entonces, eh, ha sido un año de descubrimientos, ha sido un año también de despedidas, de yo del género de realismo contemporáneo. Y ahora mismo estoy escribiendo o empezar a, bueno, ¿cómo lo digo? Pues sí, ya empecé, ya abrí los portones del Castillo de la Fantasía y en estos momentos estoy trabajando en esta nueva historia. Aunque creo que esta va a ser un poquito más de ciencia ficción, honestamente. Pero está ambientado en Corea del Sur, esa es la historia que tengo. Aún no sé muy bien cómo va a ir, porque estoy trabajando en el primer borrador de una nueva novela.
Y esto es lo fascinante, porque los primeros borradores son hermosos, porque nadie se va a enterar lo que haces. Puedes cambiar el protagonista, puedes cambiar tu tono de voz, puedes cambiar por completo lo que tú quieras y nadie se va a enterar porque es un primer borrador y no pasa nada. Está bien. Puedes escribir horas y horas y horas y horas y horas y luego borrar todo porque no pasa nada. Lo que sí tienes que entender es de que lo que empiezas tienes que finalizarlo siempre. Eso es muy importante. Eso es algo que mencionamos siempre aquí en el podcast. Pero bueno, yo creo que eso es todo lo que debería mencionar en esos momentos. Otra vez estoy muy emocionado con todo. Eh, Ha sido genial, ha sido un año realmente fascinante, ha sido un año en donde he descubierto otra vez la fantasía, ha sido un año en donde he descubierto la ciencia ficción, ha sido un año en donde me he vuelto a enamorar de mí mismo y de lo que hago y de lo que quiero hacer y de pronto darme cuenta que estoy haciendo lo que tanto he rezado durante muchos años es algo que te golpea muy fuerte. Y tienes que estar listo. Tienes que estar preparado para lo que pides con tanto fervor en las noches cuando no duermes. Va a llegar un momento en donde eso que tanto pides se va a hacer realidad y no va a llegar a ti con bombos y platillos. No te va a llegar una notificación al móvil. No va a pasar eso. Va a suceder como simplemente pasan las cosas. Así, sin nada más, sin anuncios, sin avisos. Y cuando te des cuenta de que estás viviendo la vida que tanto has querido, te va a golpear y vas a llorar y te vas a dar cuenta de que, wow, es posible, es posible. Así que eso es. Y bueno, hemos llegado al final del episodio del podcast. Espero que les haya gustado, espero realmente que hayan encontrado, digamos, aquello que buscaban o quizás aquello que no sabían que necesitaban. Este episodio ha sido más que nada como una especie de yo contarles mi anécdota de lo que había pasado en los últimos meses. Espero realmente que les haya gustado. Nuevamente pueden escribirme en Instagram o en TikTok. En Instagram exactamente como Jai Morales Books. En TikTok también estoy con ese handle, Jai Morales Books. También quiero que sepan de que este episodio está en YouTube. Pueden entrar ahí, lo pueden dejar ahí como que de fondo si gustan. Si estás escuchando esto en Spotify o Apple Podcasts, recuerda suscribirte al podcast. Te prometo que ahora sí van a haber episodios semanales. Realmente ya hemos trabajado más en más episodios, más cositas que están por venir. Sobre todo porque quiero llegar al episodio 100 antes de la 19 de julio. Quiero empezar yo la fil con mi episodio 101. Así que estos 3 últimos episodios van a venir así de frente. Y pues eso, se vienen cosas para la Feria del Libro. Han pasado muchas cosas. Les iré contando esto en los siguientes episodios del podcast. Posiblemente entrevistemos a una autora. Ya les contaré cuál. Y pues no hay nada más que añadir, la verdad. Estoy muy contento de estar en donde estar. Estoy muy contento con todo lo que he podido lograr hasta el momento. Estoy muy contento con la ayuda que me da Stephanie. Estoy muy contento con Stephanie, con ella como compañera en todo este viaje. En verdad, estoy contento que ella me haya permitido ser su esposo, así que bastante genial y que puedo hacer contenido. Van a haber más cosas. Otra vez, antes que lo olvide, ya lo comenté antes, pero lo tengo que mencionar. Es que sí, publiqué esta nueva novela, Un pasado distante. Lo pueden encontrar ya en librerías en Perú, pero también me puedes suscribir a mí a Instagram, Jai Morales Books, y podemos coordinar, te puedo traer el libro. Tengo unas cuantas unidades conmigo, así que pues nada más, recuerda suscribirte. Si estás viendo esto en YouTube, pues dale like al video si te ha gustado, suscríbete, dale click a la campanita, porque sí es verdad eso de las notificaciones, es en serio. Y pues nada más, eso es todo lo que tengo que añadir. La verdad, espero que estés bien, o sea que te encuentres. Y otra vez, por favor, si estás viendo esto, recuerda tomar agua, comer a tus horas y dormir bien. Es muy, muy necesario. Que tengas una fantástica vida, honestamente, y nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Yo soy Jairo y esto ha sido un episodio más de El Rincón del Escritor. Nos vemos pronto. Hasta la próxima, nerds.